Bienvenido al módulo 7, Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales. En el presente módulo tenemos los siguientes temas: costos y precios internacionales, cotizaciones internacionales, y la tercera y cuarta clase tenemos costos, precios y cotizaciones de exportación y luego de importación. Bien, vamos a empezar entonces con esta primera clase, y esta primera clase se trata sobre costos y precios internacionales, es decir, precios y costos de exportación y de importación. Sobre eso nos vamos a basar fundamentalmente. Mediante esta clase, al término de la clase, estarán ustedes en condiciones de poder determinar o hacer los cálculos tanto de los costos como de los precios del comercio exterior. Antes vamos a definir o recordar algunos costos muy importantes, ¿no?, en la toma de decisiones de lo que son costeos y cotizaciones de exportación. Por ejemplo, ¿qué es el costo y cuál es la diferencia con el gasto? El costo es un valor monetario que incurre una empresa en un periodo determinado, ¿no? Y ese costo se puede identificar de manera perfecta, ¿no? Se identifica a qué producto, ¿no? En qué producto se ha incurrido y a qué área o a qué área también, ¿no? Costo del producto, costo de algún área de actividad de la empresa. Mientras que los gastos son valores, son importes, ¿no?, que se utiliza para cumplir con las funciones generales de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al gasto de administrar y de vender, gastos generales que incurre la empresa. Entonces tenemos que diferenciar estos términos, pero bueno, eso nos va a servir para poder hacer los cálculos justamente de los costos y precios. Vamos a continuar. Vamos a seguir recordando, y en esta oportunidad vamos a ver cómo se clasifican los costos. Hay varias clasificaciones de costos. Por ejemplo, ¿no?, una clasificación es por la función en la que se incurren dichos costos. Tenemos costos de producción o de fabricación, también conocidos de esa forma, y costos de marketing, o también conocido como costos de distribución y ventas. Por su variabilidad, por la forma como varían el costo, ¿no?, con el nivel de productividad, tenemos costos fijos, costos variables y costos semivariables. Y una tercera clasificación que se refiere a los costos de acuerdo a su identificación con el producto, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos dos tipos de costos: costos directos y costos indirectos, ¿no? Directos son los que se relacionan directamente con el producto. Su mismo nombre lo describe perfectamente. Entonces, esos costos son importantes conocer al momento de elaborar los costos tanto de exportación como de importación, que eso lo vamos a ver en su oportunidad, cuando lleguemos a la parte práctica. Aquí tenemos un cuadro también general de la forma como, esta es otra forma de clasificar los costos, ¿no? El costo total, por ejemplo, de un producto, o el costo total de la empresa. El costo total de la empresa está compuesto por los costos de producción o fabricación. Producción o fabricación es cuando la empresa es una empresa industrial, una empresa que manufactura, fabrica algo, ¿no? Entonces tenemos costos de fabricación o producción más los costos o gastos de administración de ventas, ¿no? Y ustedes pueden observar en el cuadro, por ejemplo, que los gastos de administración y ventas se clasifican fundamentalmente en tres rubros, ¿no? Tenemos gastos de administración, gastos
de distribución y ventas y gastos financieros. Y los costos de fabricación están compuestos por materiales directos, mano de obra directa y los gastos generales de fabricación, que a su vez ¿no? Está compuesto de una diversidad de subcostos, ¿no? Como por ejemplo materiales indirectos, mano de obra indirecta, de jefes, supervisores, personal de seguridad, etcétera, alquiler, luz, agua. Esto son conocimientos que ustedes ya deberían conocer, ¿no? Porque son relativos a los costos, ¿no? Son conocimientos contables, financieros. Vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a ver, por ejemplo, las fórmulas. Si sabemos ya, si conocemos el concepto de cada costo, sabemos identificar los costos, entonces podemos determinar las fórmulas para hallar los costos. Por ejemplo, en el costo de producción. El costo de producción está compuesto por tres grandes componentes: materia prima directa, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? CP, costo de producción, más MD, materiales directos, MOD, mano de obra directa, y GF, gastos generales de fabricación. Los gastos de administración y ventas. Está compuesto por los gastos de administración propiamente dicho, los gastos de venta, o gastos de distribución también se le conoce, y los gastos financieros, ¿no? GFI. Y el costo total viene a ser la suma de ambos rubros, ¿no? Del costo de producción más los gastos de administración y ventas. Si tenemos que el costo total de fabricación de una empresa industrial en este caso es igual al costo de producción más los gastos de administración y ventas, el costo total, el costo unitario, también podría determinarse. El costo, ¿cómo se determina el costo unitario, ¿no? Primero tenemos que saber el costo de producción unitario, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese costo? Se obtiene dividiendo el costo total de producción entre el número de unidades de productos que se ha fabricado, ¿no? Aquí tenemos la fórmula. CPU, costo de producción unitario, es igual al costo de producción total sobre dividido entre Q. Q es la cantidad total producida. Y el costo total unitario, es la relación que existe entre el costo total y el número de unidades que se han producido. ¿Cómo se determina? Se determina dividiendo el costo total de la fábrica o de la empresa entre el número de unidades producidas. El precio. El precio es un valor monetario de un producto o servicio que se establece al momento de hacer el intercambio con el consumidor o cliente, ¿no? Al momento de vender o al momento de entregar la mercancía. El precio de venta unitario de un producto está compuesto, es igual al costo de producción unitario más el costo de administración de ventas unitario más una utilidad unitaria. Ustedes saben, amigos, que toda empresa que está en funcionamiento justamente ingresa al mercado porque, digamos, persigue siempre normalmente fines de lucro, ¿no? Es decir, una ganancia, una utilidad, un beneficio. Por eso es que siempre se le suma al costo de producción, se le suma los costos de administración y ventas más la utilidad. Esto es cuando una empresa es, digamos, manufacturera o una empresa industrial. Pero, ¿cómo sería el costo de producción, por ejemplo, si una empresa es de comercial? Aquí cambia. En caso de ser costo de producción unitario, sería costo
de ventas, ¿no? O costo digamos, de adquisición de la mercancía, ¿no? Todo lo que cuesta comprar, adquirir una mercancía, a eso hay que sumarle los gastos de administración y ventas y luego la utilidad, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que en el precio de venta unitario de un producto está compuesto del costo de producción más el costo de administración y ventas. A esos dos componentes, a esos dos costos se le agrega la utilidad. Y ahí tienen ustedes la fórmula en el recuadro amarillo. Precio de venta unitario es igual a costo total unitario, ¿no? Más la utilidad unitaria. El costo total unitario se entiende que ahí está, dentro de ese costo total unitario está el costo de producción más el costo de administración y ventas. Seguimos. La venta total estaría compuesto por el costo total de todas las mercancías que se han producido más toda la utilidad de todas las mercancías que se han vendido. Eso sería la venta total, ¿no? La venta total también se puede representar por sus siglas. Es igual a CT más UT, ¿no? La venta total también se puede hallar de la siguiente manera: al precio de venta unitario multiplicado por la cantidad vendida. ¿Cuántos productos o servicios hemos vendido? 10 servicios o 10 productos. ¿Cuánto está el costo de cada producto? 50 soles. Precio de venta unitario 50 por 10 productos vendidos, cantidad vendida, sería 500, ¿verdad? QV es la cantidad vendida, ¿no? La venta unitaria de la misma forma, es igual al costo unitario del producto más la utilidad que se agrega a ese producto. Entonces, resumiendo en siglas, venta unitario es igual a costo unitario más la utilidad unitaria. Y la fórmula entonces, ese es igual al precio de venta unitario, ¿no? Precio de venta unitario, la fórmula entonces, PBU es igual a CU más UU. Ya sabemos el significado de cada sigla. Bien, aquí tenemos un ejercicio práctico entonces en el cual vamos a poder determinar los diferentes costos y gastos que hemos visto en la parte teórica, ¿no? Aquí tenemos la empresa manufacturera America Sac, que tiene los siguientes datos, ¿no? Todo está en dólares. Podríamos haberlo hecho en soles también, pero en esta oportunidad está en dólares. Tenemos gastos en materia prima directa, en materia prima indirecta, mano de obra directa, alquiler de venta, alquiler de local de venta, depreciación de vehículos, sueldo de empleados, sueldo de jefes, supervisores, depreciación de maquinaria, depreciación de edificio, alquiler de local administrativo, gastos de luz eléctrica, otros gastos de fábrica, combustibles de vehículos, comisión de vendedores, seguro de vehículos, y con esta información nos piden lo siguiente. Nos piden determinar 5 cosas: los gastos generales de fabricación, el costo de producción, los gastos de administración, los gastos de ventas y el costo total. 5 puntos que vamos a identificar en este ejercicio. Primeramente, los gastos generales de fabricación. ¿Cómo sabemos de todos esos gastos que hemos visto a qué corresponde, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Como ya hemos visto qué cosa es un gasto general de fabricación, entonces podemos agruparlos, ¿no? Por ejemplo, como gastos generales de fabricación consideramos lo siguiente: los gastos generales de fabricación, materia prima indirecta, ¿no? Sueldos de jefes y supervisores de fábrica, depreciación de maquinaria, depreciación de edificio, fuerza eléctrica y otros gastos. Todo eso son costos generales de fabricación, ¿no? Ahí tenemos la sumatoria. Luego nos pide el costo de fabricación
o costo de producción también. Eso está compuesto por materia prima directa, más mano de obra directa, más gastos generales de fabricación. Identificamos cuánto es la materia prima directa, 75.000, la mano de obra directa, 50.000, y como ya hemos hallado los gastos generales de fabricación, que es 49.700, sumamos los tres componentes y nos da que el costo de fabricación sería 174.700. Seguimos con el punto tercero, los gastos de administración y ventas, ¿no? Ese es el tercer punto que nos han pedido. ¿Cómo determinamos? Primero tenemos que identificar cuáles son los gastos que corresponden, ¿no?, al rubro de administración y ventas. Y entre eso hemos identificado que pertenecen a este rubro todo lo que es gastos de alquiler de local, ¿no?, arriendos, ¿no?, depreciación de vehículos, seguro de vehículos, combustibles y comisión de vendedores. Todo eso suma 25.000. Otro dato que nos pide son los gastos de administración. Los gastos de administración está compuesto por dos componentes en esta oportunidad. Sueldos de los empleados de oficina más el arriendo de los locales de administración. Total suma 2.900. Y como ya tenemos todos los gastos y costos ya identificados, ahora vamos a hallar el costo total de la fábrica, de la empresa. Eso está compuesto por el costo de producción más los gastos de administración, gastos de venta y también los gastos financieros. Sin embargo, aquí en este ejercicio no hay gastos financieros, no se ha puesto algún costo financiero, por eso es que no lo vamos a sumar. Solamente vamos a sumar el costo de producción más los gastos de ventas y administración, ¿no? Los gastos de producción es 174.700 y los gastos de administración y ventas sumado ambos da 27.900. Total el costo de producción entonces sería 202.600. Fácil, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el presente cuadro es un gráfico o un esquema de un estado de ganancias y pérdidas, también conocido como estado de resultados. Aquí vemos ustedes pueden ver que un estado de resultados viene a ser la determinación de las utilidades. Puede ser antes de impuestos o después de impuestos. En este caso estamos viendo, por ejemplo, cómo el estado de resultados de una empresa está compuesto principalmente por las ventas. Ventas menos todos los costos de fabricación o de ventas, si en caso es una empresa de ventas, nos da la utilidad bruta, haciendo una resta, ¿no? Y si a esa utilidad bruta le restamos los gastos operativos, vamos a tener la utilidad operativa. Los gastos operativos está compuesto por los gastos administrativos de administración y gastos de ventas, y también los financieros, si queremos incluirlo ahí, ¿no? Y si a esa utilidad operativa le aplicamos los impuestos que paga la empresa, es decir, los restamos, vamos a tener la utilidad neta. Nosotros para el cálculo, ¿no?, de cuánto de utilidad nos va a dejar por una venta, digamos, al extranjero, tenemos que determinar principalmente aquí hasta la utilidad operativa, ¿no? Cuánto nos deja como utilidad operativa. Ahora vamos a ver un poco acerca de la distribución física internacional, que esto lo hemos visto en el módulo, ya un módulo en el quinto módulo, creo, de logística. Hemos visto que la distribución física internacional son actividades que se encargan o que se ocupan, no se refieren al traslado de bienes de las mercancías que sale de un país hacia otro país, hacia el exterior, ¿no? Eso producto de la compra-venta que se ha suscitado entre un vendedor y un comprador de diferentes países.
En la distribución física internacional, nosotros debemos recordar que hay diversos elementos, diversos agentes dentro de cada uno de ellos que determinan que las empresas que intervienen en el comercio internacional incurran en costos, ¿no? Hay costos que se realizan en el país del exportador, ¿no? Y hay costos que se realizan por el tránsito internacional y hay costos también que se realizan en el país del importador, ¿no? Aquí podemos verlo en el presente gráfico, podemos ver de una manera más amplia y más precisa los diferentes costos y precios, ¿no?, que se dan en el comercio internacional. Haciendo un recuento de clases pasadas, nosotros hemos visto que en la venta internacional, en el comercio internacional, hay, existen los 5 TER que son, digamos, términos del comercio internacional. Cada uno de esos ICOTER, cada uno de esos términos, implica una modalidad de entrega, es decir, una forma de venta, ¿no? Cada uno de estos ICOTER, cuando se transa una operación comercial de compra y venta, cada uno de esos ICOTER tienen costos diferentes. ¿Por qué? Precios diferentes. ¿Por qué? Porque se incurren en diferentes costos, ¿no?, en cada uno de esos ICOTER. Vamos a observar aquí en el cuadro, ¿no? Por ejemplo, en los costos SWOR, aquí tenemos en la primera línea horizontal amarilla en el cuadro, en el precio SWOR, el exportador incurre en costos para fabricar el producto, costo de producción, costo de administración, de ventas, publicidad, promoción, etcétera, marcado, embalaje, todos esos costos, y a eso tiene que agregarle una utilidad para poder ganar y vender al extranjero, ¿no?, o al mercado nacional. Y si el acuerdo con el comprador, ¿no?, de un país extranjero, que ese comprador desea comprar la mercancía en términos, digamos, del ICOTER SIF, aquí lo tenemos en esta, en esta línea, en el ICOTER SIF tiene un significado, al igual que los demás ICOTER. Significa que el vendedor debe entregar la mercadería, digamos, incluido el precio del transporte y el seguro de la mercancía. Entonces, para eso, el exportador le va a vender a un precio mayor. ¿Por qué un precio mayor que al precio de Word? Porque para llegar al precio SIF ha tenido que incluir costos como, por ejemplo, unitarizar la carga, hacer un pago de transporte interno para llevar al puerto o al aeropuerto. En este caso sería el puerto, si es el ICOTER SIF, ¿no?, para embarcar la mercancía. Va a tener que incurrir en gastos de almacenaje, de aduanas, ¿no?, gestiones aduaneras, carga, estiva, pago de agente de aduana, inclusive algunos gastos financieros o bancarios. Todo eso tiene que ir sumando. El flete del transporte internacional, el seguro, todo eso tiene que ir sumando, por tanto, el precio SIF será mayor, ¿no? Así para cada ICOTER hay un precio diferente porque los costos en el que incurre la empresa que está vendiendo son diferentes también, son mayores. Vamos a continuar. Bueno, en esta lámina estamos simplemente recordando, ¿no? Estas son clases que ya hemos visto anteriormente, pero forma parte, cuando hablamos de costos y precios internacionales, tenemos que hablar de los ICOTER y por eso que hacemos un pequeño recuento. Aquí tenemos el ICOTER SWOR, significa que el fabricante entrega la mercancía en su fábrica o almacén. El FCA, que significa libre transportista, el exportador entrega la mercancía en algún lugar de aquí del país, de su país de origen, ¿no?, del exportador. Y así tenemos cada uno el significado de los ICOTER, FAS, de FOB, ¿no?, de CFR, de CIF, de CPT, de SIP, de DPU, que es el ICOTER nuevo que se incorporó en los ICOTER, digamos, revisados, que están en vigencia a partir de este año 2020.
Y finalmente el Icoter DAP, ¿no? Todo esto ya lo saben, lo sabemos, ¿no? Que hay 4 Icoter, los que están en el lado izquierdo con una especie de olas de mar. Esos son Icoter que se utilizan principalmente, fundamentalmente, exclusivamente para una exportación o importación que se va a realizar mediante transporte marítimo. Y los demás Icoter se utiliza para cualquier modo o modos de transporte, ¿no? Puede ser terrestre o aéreo o marítimo. Ahí tenemos los 12 Icoter. Aquí tenemos un ejercicio para determinar los beneficios, es decir, las utilidades y los precios de exportación. Se trata de un exportador peruano, ¿no?, de conserva de duranos que ha recibido un pedido de 12.000 latas de conserva para Estados Unidos. El término acordado es Icoter Small. Ahí tenemos gastos de administración, de ventas y el costo total de producción. Nos pide calcular los beneficios de utilidad operativa si el empresario desea ganar un 70% sobre lo que va a invertir, ¿no? ¿Y a qué precio debería vender? Vamos a utilizar el tipo de cambio 3.50. Aquí tenemos el cuadro de cómo determinar los precios y los beneficios, ¿no?, de exportación mediante el Icoter Sword. Para ello utilizamos el esquema, ¿no?, de un estado de resultados operativo. Aquí vamos a poner ya las cantidades para explicar sobre la base de este ejercicio. Para que el exportador gane un 70%, él debería vender como precio de venta unitario a 10.20, porque de esa manera, multiplicando las 12.000 latas por 10.20, va a obtener como venta total 122.400. Y esto restando menos los costos de fabricación y los gastos operativos de administración y ventas, le va a dar como una utilidad 50.400. Y 50.400 dividido entre lo que ha invertido, que es 72.000, lo que ha invertido es 48.000 más 24.000. Dividiendo va a dar un 70%. Quiere decir que, entonces, ¿a cuánto debería vender el exportador? Debería vender a 10.20, ¿no?, en soles. Pero para el extranjero se vende en dólares. Entonces, se convierte a dólares, quiere decir que cada lata de conserva lo va a vender a 2.91 dólares, ¿no? Aquí se explica mejor los beneficios y la rentabilidad de este exportador. Los beneficios o utilidades del exportador es igual a la venta total menos sus costos totales. Venta total 122.400 menos 72.000, que es la inversión o costos totales, da 50.400. En dólares sería 14.400 dólares. Y la rentabilidad, es decir, la rentabilidad es lo que va a ganar, ¿no?, el margen que va a ganar el exportador. Para eso se divide la utilidad, esos beneficios, entre lo que ha invertido, entre la inversión. Y se multiplica por 100 porque la rentabilidad se mide en términos de porcentaje. La rentabilidad entonces total es igual a 50.400 entre 72.000 multiplicado por 100, eso nos da 70%. Significa que vendiendo a ese precio, el exportador ganará el 70% de acuerdo a como él quiere, ¿no? Ya, aquí tenemos lo que hemos visto entonces en el lado izquierdo es cálculos totales, ¿no?, en beneficios y rentabilidad. Si queremos hacer los cálculos de manera unitaria, el beneficio unitario por producto sería venta unitaria, lo vendí a 10.20, los costos unitarios de 6 soles. El beneficio unitario por producto es 4.20 soles, en soles. Después se puede convertir a dólares también, ¿no? En dólares aquí está. Simplemente se divide entre el tipo de cambio y nos da
esas cantidades, ¿no? La rentabilidad unitaria, 4.20, que es el beneficio unitario dividido entre la inversión por 100 y nos da también 70%. Y con eso damos por concluido y resuelto el problema. Y ahora sí, para terminar, tienen ustedes aquí una práctica de autoevaluación en la cual se le pide también determinar los beneficios o utilidad operativa de exportación si el empresario desea ganar un 80% sobre su inversión. Y también le pide a qué precio unitario debe vender. Ustedes para resolver van a hacer la misma secuencia que hemos visto en este caso que acabamos de ver, ¿no? Resolver. Van a trabajar también con un tipo de cambio de 350. Bien, jóvenes, eso sería todo. Y hasta aquí la presente clase. Gracias. Hasta la próxima.